No, pero eso me quitó bastante las ganas. A mí me llaman, mis amigos me llaman siempre a jugar, pero yo no puedo tampoco porque laburo, entonces. Si no, de vez en cuando sí me toca un partido. Y lo máximo que estaba jugando, dejé de jugar en el club hace ya 2 años. ¿Dónde jugás? En comunicación jugué en el Boys Zafa, pero de futsal. Pero nada, no me dio. Para 11 no me dio. ¿De chico jugaste? De chico también. De 11. Y es complejo. Te tenés que dedicar. No solamente, sí, obvio. Yo era bastante dedicado, ojo. También salía de juego a veces, pero lo cuidaba bastante. Pero... El viento la corre. Pero no sirve solo con dedicación, ¿viste? El viento la corre, Seba. El viento de la corre. Si la corro va a volver para acá. Lo que podés hacer es pinchar los palos y que queden para allá. Igual, otra que el viento la corre. Si el viento va para allá, las canchas se... Sí. Pero, claro, eso es lo que dice él. Ponerlo, no, más para acá sería. Así como dejar el palo. Bueno. Ok, voy a ir a hacer eso con todas las palas. Sí, no, es lo que... Yo pensé que lo iba a clavar, pero para allá. Me está pegando el grito y me dice, no, puedo correr la red para allá. Dios mío, salvando el día. Que se cubra todo. Sí, esta es la... ¿Jugaste el fin de? Jugué para Santa Cruz el viernes. Para Santa Cruz. ¿Qué es el equipo de Santi? Sí. Jugamos, ganamos, arrancamos perdiendo 2-0, le dimos vuelta 3-2, con 20 minutos. Estuvo buenísimo, creo. Y hoy juego ¿Qué para... está en sexta o quinta? Santa Cruz, cuarta. Cuarta. ¿Y ustedes? Nosotros quinta. No sé Y hoy jugamos con el punto hoy, a la noche. ¿Jugás? O sea que ahí ya te vas en un ratito. No, termina acá y sí, te vas. Termina y me voy. Llego bien. Ya justito. Igual allá arranca. Sí, allá está retrasado. O sea, acá ponerle que tenías y media. Calculamos. Sí, siempre. Ya arrancamos 20 minutos tarde. Pero el último acá creo que es el de las 8, o sea, 9:30. Claro. Y vine con el auto, entonces. Ya está, entonces. Yo pensé que tenía que pedir un Uber o ir a monte. Sí. ¿Jugaron con el equipo de quién? El equipo de Mati, ¿no? Sí, ni me acordaba. Perdieron, ¿no? Perdimos 4-3, boludo, pero porque el peleadito nos cobró todo en contra. Todo en contra. Me dijo, ¿quién era? Esteban me dijo que jugaron con uno menos todo el último tiempo. Sí, y porque el pelotudo de Sebastián, ¿te acordás de Sebastián Varela? El 10. Bueno, imbécil se hizo echar. Sí, me contaron lo que le dijo. No sé qué le dijo. ¿Pela Guido? Sí, el Pela Guido. ¿No, Juan? No, el Pela Guido, boludo.
Le barbardeó. Sí, Ardea montaba. Encima le habían sacado tarjeta. Sí, claro. Porque hicieron una mano de ellos que no la cobró, se hizo el boludo. Y salimos todos a, mano, no sé qué, esto que el otro. Y fue y lo amonestó Sebastián. Claro. Porque Sebastián venía rompiendo los huevos. Y ahí cuando le saca la tarjeta, no sé qué le dice, la putea. Pero con lo bien que juega el pedo, Sí, es imbécil, se calentó el pedo. El tema es que ahí íbamos perdiendo creo que 4-2. Y estábamos mal. ¿Estás más tranquilo ahora? Sí. Y después nos pusimos 4-3 y casi lo empatábamos, boludo, con Sí, uno me menos. dijeron que con uno menos perdieron por uno nomás. Y metieron los goles en el segundo tiempo, ¿no? Sí. Pero ¿qué onda? ¿Están en la tabla? Ahora creo que estamos a mitad, un poco más arriba capaz. Pero estábamos primero con Burela, si éramos primero y segundo. ¿Le sacó mucha diferencia? No, porque al siguiente partido ellos perdieron. ¿Y ustedes ganaron? Sí. Bueno, mal. Contra un equipo de mierda. Se quería matar a eso, Pobre ¿no? no sé cómo estaba, re encajado. Pero a ustedes los cagó toda la semana, ¿no? No, Lo volvieron loco a Esteban. Bueno, mínimo, todavía sigue volviendo a ganar el partido. Tienen buen equipo. A mí me gusta mucho. No sé, para mí... ¿Qué es? ¿Quinta era eso? Sí. A mí tiene que estar más arriba. Y debemos ser de los más rápidos de quinta. El tema que nosotros con el anterior, viste que antes quinta era la última, estábamos en cuarta. Sí, antes quinta era la última. Y habían todos equipos más jodidos. No sé si de que jugaban bien, pero que eran más grandes y más fuertes. Ustedes también juegan bien. Pero Burela tiene que estar más arriba para mí. Sí, tienen buenos jugadores. Juegan bien. A ustedes lo vi un solo partido, creo que no me acuerdo con quién fue. Creo que fue con... ¿No fue con este equipo? No. Jugamos contra ellos, ganamos. ¿Sí? ¿Contra ellos? Sí, puede ser. Sí, ese equipo fue. Después en aquella cancha. Sí, ganamos, creo que arrancamos ganando 4-0 y lo empataron. El día que vos no jugaste, sí, que... yo estaba lesionado todavía. Sí, bueno, bien ahí, boludo. Sí, no estaba mal. El tema es que muchos de los chicos no tienen ganas de venir, entonces estamos paqueteando jugadores al último momento. Y eso es un problema. Si no tenemos un grupo... Sí, mínimo los 8 titulares tienen que estar, boludo. Hay que tener 8 titulares y 2 suplentes, como mínimo. Si estás justo, ya también te condiciona. Sí, entonces, Más en cancha de 8. no, entonces sí. Y eso la piensa mucho. Pero bueno, para hoy, hoy creo que estamos casi todos, por suerte. Marce, pedila. ¡Con el culo! Vuelve Ryan a jugar. Habían hecho los puntos acá, ¿no? ¿O dónde era? Sí, nada, igual porque se fue a Bariloche. Ah, se fue el Sí, viaje. de Bariloche. ¿Usted se fue de viaje? Claro. De ¿Cuántos viaje años tiene? sábado. ¿18? Sí, tranquilo. Ah, mirá. Va, cumple 18 creo. Tiene 18. Mirá. Sí, lo podría enganchar, pero el mismo hay un cable que es tensionado, que si yo lo corro para atrás, el palo se va a ir para ahí. Claro. Entonces sí o sí tiene que estar ahí. Claro, se ve que Seba quiso hacer eso, por eso se le iba para allá, ¿no? Por eso se cayó la mierda. Y lo sacó. Se echó los huevos, pero la Sí, yo lo corrí, tirate y lo corrí un poco y se empezó a caer el palo para este lado y desde donde estaba y no me quiso mover. espectacular para 3 videos. Wilson ya tiene planilla. Ya Natalia van a llegar. Va a llegar. Igual. 1 año y medio. Vamos a robar el cuarto. Sí. ¿Estás estudiando? ¿Estabas estudiando? Bueno, descansando. Estaba en Narnia, ahora volví. Recién volví.
Sí, sí. Es fiaca, domingo. Debe ser fiaca por Sí, dormir. a mí me pasó. Sí, man. Por eso a veces... Sigo pasando hasta que no me digan cosas. No, gracias. Tenés que jugar después del 5, después del 5, los pibes, o sea. Eso, digo, no puede ser. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo me recibí de una, entonces Hay que meterle antes de que se avive. antes de que se den cuenta, sí. Contra, ¿entendés? Claro. Pero no, pues, ya la puta ya no sé. Sí, no te tirás. Ya la verdad más. Nah, bueno, pero igual, a mí no me entiendo, porque pensé que tampoco tenés que ponerle un pase en la pelota del pecho a los 9. No, o sea, puedo hacerlo si querés un oral entendiendo el tema. Ahora, si no sé nada. Hay gente que le saca igual a no saber cómo endeudarse. Pero yo si no tengo una idea, por lo menos algo, no, es imposible. Antes por ahí era un poco más cargado los primeros años, ahora ya no me da la cara como pasa. Por eso. Me planteé ya el año que viene terminarlo sí o sí, poca cosa. Como la meta del año. Esa. ¿Cuántos pases? Yo me quedé vos central y que te casa vas tirando en medio. Sí, sí, y tenés una banda de espacio. Para él ya te va a armar. Y triangulas 5 o con...
juegan con los que salen de quieren subir a la mitad de cancha. Pero bueno, también son tiene que ser jugador y saber si puede aparte atajar. Lo que tenga que ver futsal. Claro. Más que nada por la técnica que igual jugamos sobre un partido de fútbol. Nada, cualquiera de los pibes de Quito. Solamente dice que se quedaba ahí. Daba Iba a la parte baja. Vos tenés que ir a la cancha. Claro, sí, ahí viene, te enseña que Si toman todo primero y derrotan los chicos, a mí no viene y derrotan muy bien. Saben dónde parar. Hacemos cambio. Bueno, pero mirá, no, te subís a 20. yo tengo amigos que han dejado por eso. Mira, para entrar en calor hagan 4 minutos. No hay chance que llame eso. Entrenar 2 veces por semana. La vuelta que viene, no cuesta nada. No me animo ni me veo. Y así me ahogo yo y se ahoga el que tengo que hacer el salón. ¿Con qué que llamo a Es que alguien? llamo al de recepción, capaz que sabe nadar. Porque viste que en las escuelitas, colonias siempre piden. Sí, Son pibes que... en Colonia sí, me la van a no pasa nada. Ponerle que sea un lugar de educación y sea cuando agarrás todo enero, poner del 2 de enero al 31 Exacto. y tenés que estar a las 7 de la mañana y tenés a las 6 de la tarde todos los días. El sábado te tenés que recuperar y el domingo cuando ya está bien sabes que no me tengo que ver. 2, 4... Bueno, eso es un golazo. Un golazo. Estábamos jugando todo el tiempo, ¿Qué pasa? ¿Se está despejando? Yo tenía que Sí. Escuchame, creo que está abierto acá. ¿Viste, Marce? Creo que lo vi abierto. encima no hay nadie. Valen, salió el sol, así que tu predicción... Fue malísima. Salió, no puedo creerlo. Tremendo. El día está diciendo... Pero dale, que no venga laburá, para acá. dale. Que no venga para acá el sol. Ay, tienes razón. Bueno, igual, mira, Capaz que no da calor. igual son las 6 menos cuarto. O sea, si es que viene acá el sol, no sería el sol fuerte de las 12. Es verdad. Pero tenés razón. Está media fría. Sí, recién ahora igual, ¿eh? Estoy jugando Racing, ¿no es cierto? Ah, no sé. ¿Dónde que sos? Boca. Ah, boludo, ayer debiste
No, ¿O para el sos orto tan no futbolero? soy re futbolero, pero... ¿Re? Sí. Obviamente. Obviamente como todo bostero iba a decir, No, obviamente que me dio una re baja, pero estoy tan... Me da tanta bronca Boca. O sea, estoy peleado conmigo mismo. Creo que es lo que nos porque está no pasando. jugó bien. Porque hacen cagadas, porque no juega bien, porque hay un montón de quilombos así de la dirigencia. Yo vi Sí, que más el dolor por perder con River fue más por el mismo club. Igual me dio bronca también, porque después unas cagadas y... Pero eso es folclore. Mi viejo es de Boca, ¿viste? Y yo soy de Racing, pero mi viejo es de Boca y yo quería que ganara Boca, pero le dije, pa, no jugó. A mí me perdí. Es que el problema fue que perdimos la Bombonera. Porque 1-0 no es tanto, pero perdimos la Bombonera. No podíamos perder la Bombonera. Y encima con ese casi que al final no fue. Sí. Hubo Eso es lo peor, ¿viste? Sí, más bronca te da. Porque viste que los árbitros te cobran un penal o te cobran una mano en un partido y después la misma mano no te la cobran, entonces. Pero bueno, partido. Tengo ganas de jugar. Te juro. ¿Por qué no arrancás algún torneo? Es que me invitaron a uno. Pasa que si trabajás los fines de semana va a ser difícil, te pasa algún momento. A mí también me invitan mis amigos, yo jugaba y no puedo por el trabajo. No, me invitaron un día de semana a la noche. Pero no me animo. La culo. Arrancá, tenés que arrancar. Y viste que el fútbol saca. Yo he visto que saca lo peor de uno, darle como cosas así, ¿Pero se qué es, gritan entre torneo? ellos femeninas. Nah, pero eso depende del equipo. Un equipo unido es hermoso. Bueno, terminas pasando. Sí, no, saca lo peor. Perdón. Y patada bien, bueno, viste cómo patada. Chicos, se van a llevar. Gracias. No, igual no, yo ¿qué pasa? No, eso no es ¡vamos! Sí, pero sí. Yo soy malísimo para, por ejemplo, con mis amigos para llevar al video. Todo. Y me lo recritican al mate, boludo. Que ¿por qué no tiene la montaña? Que yo me lo lavaste, que yo me la pegué, lo parió. La montañita, esto es para mí. O sea, No sé, yo he visto que dura más, sí, pero es que yo hablo de la montañita de arquitecto. Para mí hay que poner la llave de un lado y el agua y del otro, eso lo entiendo. Pero ya hacer una base, haces una casa para... Ya me parece mucho. A ver, un poco de magia. Dale, estamos grabando. A ver. ¿Ves?
Así se juega el fútbol, ¿entienden? Ah. Corte, corte. Sí, ya arrancó, ya está por terminar el primer tiempo. ¿Cuánto van? Está perdiendo. Oh. Ay, ¿por qué? Bueno, eso me pasa por hablar de Boca. Voy a decir que Bueno. Lo haces rápido. O lo tenés cerca y yo si te tengo acá es como que debe hacer así. Aparte, ¿cómo tenemos nuestra cancha? No sé cómo es. Nos están grabando como asistentes. Pero sí, por ahí juego y 3 días sin jugar. Sí, a veces me dicen algo para jugar, pero igual tiene la gana. Juli, parece chiquito, amigo. Perdés, te reí. Anda de moverse cuando calor. Allá, que se ríe con la otra saltando, ahí saltó. Creo que sí. Le dimos uno. Sí, sí, es la más alta.
que te pida. Dale. Vamos ahí, dale. Ah, no. Cara chicos, vino el turro. 0-0, 0-0, viejo, buena carpa, un montón, amigo, bien loco. ¡Eso! Martín, defende el goma, boludo. Bien, Toto. ¡Que le pase! ¡Calma, calma, calma! ¡Date! 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 ¡Sí! ¡Sí! Grande, Nel, la ortigosa. ¡Sigue, sigue, sigue!
Toto. Sí, igual, sí. Drogadicto. Bien, Marce, bien, bien igual. No sirve el fútbol boludo. Dale, tira goma. ¡No, fue! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Nel? Feli, ¿vos cómo estás? Dale, Toto, seguí, Toto. Son tres. ¡Dale, Cale! ¡Marco! Bien, Marce, jugador. Seguimos ahí. ¡Nacho! Ahorita, Feli. Dale, vamos a concentrarnos, viejo, no regalemos el partido, dale. Dale, queda tiempo todavía, no seamos boludos. ¿Qué hacen, Dale. Sabía que sí, ahí Sí, sí yo pasaba. también, Dale, Marce, empaté un la poquito más, Marce, dale. ¡Parado! ¡No salgan! ¡Parado! ¡Replegados, parados! Vamos, dale. Vamos a concentrarnos,
Chucu, dale! La verdad no sé. Por ahí, por el costadito. Pero podés salir para atrás de la pared. Por acá se podrá ir. Claro, eso es lo que digo. Ya que ahora creo que ya vamos a ver lo que va a Vale. Dale. Vale, me picaron mosquitos. ¿En serio? Estuve ahí sentada. O no sé si ¿Acá? era un mosquito o algo me picó. Ah. Si quieres sentarte, no pasa nada.
Ah, ¿estás esperando que termine? Sí, porque... Nah, podés pasar igual. ¿Sí? Pasa que estoy acostumbrada a SB5 donde hay 2 canchas y viste, no puedo decir. O sea, yo te digo por mi filmación. Y porque podés pasar por adelante. Ah, no, yo ya terminé. Un minutito queda. ¡Es la última! ¡Es la última! ¿Sabes que tengo en mi casa un ventilador que se prende solo? ¿En serio? ¿Pero porque funciona mal o porque se prende solo? Boludo, yo vengo viviendo en ese depa, ¿viste? Sí. 1 año y 1 mes y es la primera vez que pasó hace unos días y bueno, todo, me cagué toda. Como que qué mierda pasó ¿Y dónde lo tenés ese ventilador? en la sala. Ah, No, ¿y llega a está ser en el el de mi techo? cuarto, me quedé Claro. sí. Y se prendió solo, encima a máxima velocidad, como mierda pasó, no sé, es el de rosquita. Sí, 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 sí. Y Y de madera. ¿O no? no. No. El de mi pieza sí es de madera, pero este tiene de metal. Uh.